Hola mis queridos terrícolas, ya estamos aquí en San Jacinto, este es el episodio 2 y vamos a realmente introducirnos un poco en la historia, porque hemos visto que tiene tanta historia este valle que realmente venimos intentando entender y armar el rompecabezas de este valle, ¿no? Bueno, la Universidad Ricardo Palma, vicerrectorado de investigación, Centro de Investigación, Informe de Investigación 2016, Trabajo, Poder y Conflicto en San Jacinto, Valle de Peña, Ancash, 1860 al 2015, José Martínez Yaque, responsable, Lima, marzo 1917. Acervo, documentario y data de producción, exportación y balances de gestión anual de los 15 propietarios que tuvo en dicho periodo, cómo se originó y evolucionó la acumulación del capital entre 1860 y 2015 en la explotación de los recursos del Valle de Peña. Es una pregunta, ¿no? Otra es, ¿qué relación estableció el capital con la fuerza de trabajo y el poder político del Estado? Otra pregunta muy buena. ¿Qué lógica de modelos de solución de problemas y conflictos generados en estas relaciones se impuso? Se trata de comprobar las hipótesis que explican y pronostican la evolución del poder de capital acumulado a costa de la fuerza del trabajo. Y yo pregunto al mismo tiempo, desde esa época y antes de esa época estuvieron los pre-incas, los incas y llevan una administración de esos territorios, ¿no? Ya que estamos buscando los caminos pre-incas y los asentamientos. En lo que llevan una buena administración es lo que se refiere siempre al final de la historia de los incas, ¿no? Que llevan una muy buena administración, había casa, salud, comida para su gente, ¿no? Y desde aquí, desde que llegó la colonia, ¿no? Hasta la fecha, hemos visto, y yo lo dejo en tela de su propio juicio, si ha habido una buena administración en lo que vamos del tiempo, al menos de mi vida y de la vida de mis padres y antes. ¿Qué diferencias? Échenle ojo. Hay salud, mejor salud, hay buena educación. ¿A qué le llamamos calidad de vida en esta era, no? La mayoría pues termina tomando su propia opinión de acuerdo a lo que van a escuchar y obviamente de acuerdo a lo que han vivido en este pueblo, ¿no? Palabras clave: Valle de Peña, producción, azúcar, capital, poder, conflicto, trabajo, saber, Estado. Introducción. Aquel lugar del medio ambiente de los Andes, ocupado y aprovechado por el Homo sapiens hace ya 20.000 años, entre paréntesis, Lumbreras 2010, que antes del siglo XVI ya fue Ayllu y Huaranga en 1530, ¿no? O sea, Ayllu por los quechua y Huaranga ya, me imagino, por los españoles en 1530. Según reseña cronológica adjunta, luego encomienda en 1534, después hacienda, trapiche, fundo, testamentaria, sociedad, negociación, complejo, cooperativa y en el 2015 empresa Agroindustria San Jacinto S.A.A. de la Corporación Azucarera del Perú S.A.-Co-Azúcar, entre paréntesis, Grupo Gloria. Es el objeto que, como unidad de producción de poder económico, social y político, trata este estudio sobre los últimos 155 años de su ciclo de vida, entre paréntesis 1860-2015, aún en curso. Se localiza en el Valle de Peña, cuenca del río mismo nombre, que abarca distritos Samanco, de Peña, Moro, de la provincia de Santa, costa del Océano Pacífico de la región de Ancash, tramo primero y último de antiquísimo corredor que unía esta costa, la sierra y ceja de selva de Ancash con la Amazonía. La cuenca tiene 1.900 kilómetros cuadrados y 73.5 kilómetros su río que desciende de la cordillera negra de los Andes de los 4.600 hasta los 0 a nivel del mar. El pueblo San Jacinto del Valle y distrito de Peña, sede de la empresa, está a 45 kilómetros de Chimbote y 405 kilómetros de Lima, a 328 sobre el nivel del mar, con 10 meses al año de sol y temperatura entre 23 grados a 27 grados centígrados, siendo sus coordenadas los paralelos 9 grados 07 y 9 grados o 09 grados 18 latitud sur y los meridianos 78 grados 10 y 78 grados 30 longitud oeste. La historia de esta empresa la forjó herederos del Homo sapiens, que allí se establecieron primero y mucho después de los de España, África, China, Japón y finalmente de Inglaterra, Chile, Estados Unidos y Cuba, basados en el dominio del poder, del conocimiento, la ambición y la experiencia de gobierno aplicado al aprovechamiento de tierras, agua, clima, germoplasma, fuerza de trabajo, ciencia, tecnología y mentalidad en armonía con su medio ambiente. Quedan 300 vestigios de su pasado más lejano. Hoy lo ocupan 287 centros poblados con 43.000 habitantes. El estudio no investiga la evolución del poder de saber resolver los problemas que afrontaron todos ellos durante el largo tiempo del que hay datos de que hicieron, sino únicamente del centro poblado San Jacinto, donde se haya emplazado el complejo agroindustrial San Jacinto, entre paréntesis CA-SJ. Al 2015 San Jacinto tenía 8.322 habitantes, 72% del distrito de Peña, que poseía 13.860 en total, mientras el CA-SJ tenía 1.310 trabajadores, cuando por año 1530 fue Huaranga, Huambacho. Lo gobernaba Curaca Cuycuy del reino Huaylas, provincia del Imperio Inca. En 1532 sería encomienda de Pizarro, padre e hija Francisca en 1539, de la Puente en 1992 y Rosborowski 1989, ¿no? Creo los que informan. Luego de 5 españoles hasta 1573, en que es Hacienda Trapiche de L. Atienzo
continuando como fondo de 36 propietarios privados hasta que en 1969 el Estado lo expropia y adjudica en 1970, convertido en cooperativa a sus 985 trabajadores permanentes como sus socios propietarios, quienes en 1992 la reconvierten en empresa privada y la venden al Grupo Picasso y estos al Grupo Gloria, dueño actual. También es importante precisar que de los 45 ciclos de gestión de gobierno que tuvo el CA-SJ durante 485 años, entre paréntesis 1530 al 2015, el estudio se ocupa solo de los últimos 155 años, 1860 al 2015, en el que lo gobernaron 15 titulares, por haber relativo mayor acervo documentario primario y data disponible de este periodo, empezando por Swain en 1860 y terminando con Coazúcar en el 2015. Por lo tanto, las cuestiones específicas que trata son cómo se originó y evolucionó la acumulación del capital extranjero y nacional desde 1860 al 2015 en el aprovechamiento y control de los recursos del Valle de Peña, cómo ejercieron su poder de gobierno las fuerzas del capital, del trabajo y de la política del Estado en la solución de los problemas, qué conflictos, choques y desenlaces se produjeron entre estas fuerzas, cuáles fueron sus causas visibles y no visibles, cómo se resolvieron y cómo afectó al movimiento sindical de los trabajadores, qué impacto tuvieron hechos claves de la economía y la ecología local, regional, nacional y mundial en su evolución. Bueno, de acuerdo con ello, desde mediados del siglo XIX, en determinadas haciendas de la costa peruana se experimentó una vertiginosa expansión de la producción agrícola para la exportación mediante la masiva producción de algodón primero y caña de azúcar después. Los incentivos económicos del mercado internacional se promovieron debido a la guerra de la secesión norteamericana y al declive de la producción azucarera del Caribe y por las transferencias del capital mercantil que se había obtenido con la comercialización del guano y el salitre. Este último sirvió de base para el surgimiento del sector terrateniente exportador subordinado al financiamiento y hegemonía de la burguesía inglesa, Bonilla, 1986. Durante el periodo de 1860 a 1876, las haciendas de la costa tuvieron un desarrollo significativo. Se transformó el aparato productivo con la incorporación de capital y tecnología apropiada y el curso de una mano de obra de origen asiático, originando el incremento de la producción y enriquecimiento de los terratenientes exportadores. Este notable resurgimiento de las haciendas costeñas se interrumpió bruscamente al producirse el colapso comercial del guano en 1875 y por los efectos posteriores de la Guerra del Pacífico. Estos factores generaron una desorganización y desarticulación de la economía agraria, lo que llevó al debilitamiento de la clase dominante y la subsecuente ruina financiera. Terminada la guerra, el proceso de reconstrucción fue lento. La falta de crédito, la gran escasez de brazos y la necesidad de construir y reemplazar maquinarias plantearon dificultades con otros problemas insolubles para los hacendados. En casi todos los casos, el resultado final fue la bancarrota y el juicio hipotecario. Flaren, 1970. A partir de 1886, la agricultura peruana nuevamente reinició un ciclo expansivo. Esto cabe resaltar de que ustedes saben y deben tener claro que cuando hay una guerra, pues quien vende las armas, quien hace o quiere hacer la guerra, siempre hay una mano atrás, ¿no? Y justamente por llevarse los recursos, y eso está clarísimo en la actualidad para los que no están atentos en los sucesos de las guerras que están pasando ahora en algunos países. Entonces, debemos de tener claro que de por sí pudo haber sido una jugada para quitar esa riqueza que tenía en ese momento Perú. Bueno, continuemos. A partir de 1886, la agricultura peruana nuevamente reinició un ciclo expansivo. Esta vez, grandes hacendados provistos de capitales y una tecnología moderna impulsaron a lo largo de la costa un vertiginoso proceso de concentración de tierra. Eran hacendados de nuevo cuño, que durante el periodo de 1895 a 1930 llevaron a cabo un proceso de monopolización de la producción azucarera en el PER, en su mayoría inmigrantes recién llegados, entre paréntesis, digamos, Larco, Gildemeister, Aspillaga o Aspillabal de la Piedra, entre otros. Y una vez que mencionamos esto, debemos tener en cuenta que, por ejemplo, muchos de estos recién llegados tuvieron justamente el acceso por el gobierno, normalmente por temas de influencias entre gobiernos extranjeros, metiendo, digamos, el clásico empresario exitoso a invertir con digamos, no digo que eso haya pasado, pero sí sabemos que eso es lo que sucede. O sea, si le pones énfasis a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Justamente hacen la guerra, llegan los salvadores que vienen con el dinero de casualidad de otros países a invertir, a ponerle mucho drilo, como le dicen en Perú, mucho billete y esfuerzo a estas empresas que están, o a estas tierras que están totalmente débiles económicamente hablando, justamente porque pasaron por una guerra o por un robo, por una conquista, y etcétera, etcétera. Y de pronto ellos son los héroes y nosotros somos los malos que no sabemos cómo hacer funcionar el terreno, ¿no? Sabemos, por eso digo que en la historia anterior los incas manejaban muy bien su territorio y antes los preincas también, y a todos tenían una buena calidad de vida, digamos, en esa época, ¿no? Si estuviésemos en la época medieval, entonces ellos tenían comida, todos tenían salud, todos tenían, digamos, el privilegio de tener una casa. Mientras que en esta época debemos de tener un análisis si todos tenemos lo mismo o más, ¿no? Porque sí, podemos tener un carro, pero ese carrito es de crédito, ese carrito cuando se malogra no hay plata para arreglarlo. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos en este momento? ¿Qué es lo que realmente el Estado o nosotros realmente podemos llegar a conseguir por nosotros mismos? Sea por el Estado, sea por nosotros mismos, ¿en qué punto
estamos nosotros, en el que no tenemos nada más que nuestra vida y nuestro trabajo que nos da de comer, y más allá tal vez somos una casita, tal vez una construcción de una casita a medias. Entonces enfoquémonos en eso y sigamos con el relato, ¿no? Estos empresarios comenzaron a reorganizar y modernizar todo el proceso de la producción del azúcar. Introdujeron nuevas técnicas de cultivo, maquinarias y métodos eficientes para la distribución y venta del producto. Maquinarias y distribución eficiente, como la tecnología, bueno, que ahora todos en este momento estamos en contra de la tecnología que se trajo, que ahora mata a los insectos, a la tierra, que mata digamos, a los mismos seres humanos con tipos de cánceres, y etcétera, etcétera. O sea que ojo con lo que pasó, lo que pasa y a lo que vamos, ¿no? Estos empresarios comenzaron a reorganizarse y modernizar todo el proceso de la producción del azúcar. Introdujeron nuevas técnicas de cultivo, maquinarias y métodos eficientes para la distribución y venta del producto. Tenían el control directo del aparato productivo, pero se encontraban subordinados al capitalismo europeo. Ven a lo que me refiero ahora. Particularmente inglés, a nivel de la asistencia financiera a corto plazo y en los servicios en la comercialización. El desarrollo de estos cultivos industriales, según Mariátegui, en las haciendas de la costa, aparece íntegramente subordinado a la colonización económica de los países de América Latina por el capitalismo occidental. Mariátegui, 1957. Justamente lo que les estaba diciendo. Si bien era cierto que estos hacendados mantenían el control del aparato productivo, en otros casos, determinadas empresas extranjeras asumieron directamente la propiedad y la gestión de las haciendas, determinadas empresas extranjeras. Lo hicieron con el fin de recuperar deudas, más no como resultado de una estrategia deliberada de infiltración. Tanto Grace como los Lockett entraron por esos medios. Recuérdense que los Lockett entraron por un presidente que fue Leguía, ¿no? Leguía toma esta empresa que era ya de Henry Smith, que ya tenía todos estos terrenos desde la costa pues hasta Moro, que son como unos 45 kilómetros lineales, digamos, desde la costa hasta casi el comienzo de la sierra, ¿no? Donde se sube a la sierra. Entonces él toma esta empresa siendo ya prácticamente un político, ¿no? Él ya estaba dentro de la política y tenía una educación, era un peruano que había sido educado en Chile en un colegio de ingleses. O sea, el colegio hablaba como segundo idioma o como clases en inglés, y que al mismo tiempo estaba educado para hacer negocios al estilo inglés, ¿no? Entonces, lógicamente, si tú analizas, tienes una tendencia o estás alineado hacia ese tipo de estudios, de comercio. Incluso podríamos decir que es lo que sucede en la mayoría de nuestros congresistas o militares que se van y estudian en el extranjero y regresan con, pongámoslo de una manera, teniendo esa tendencia o esa inclinación hacia más esos países que a su propio país, ¿no? En este nuevo ciclo de expansión del capitalismo en la agricultura, los hacendados se encontraron con el problema de escasez de mano de obra, sobre todo porque el abastecimiento de mano de obra china había sido cortado en 1874. Para resolver, adoptaron a partir de la década de 1890 por el sistema enganche, manera de reclutar mano de obra para determinadas fases de la producción. A fines de 1890 comenzó a fluir una corriente cada vez mayor de indígenas de la sierra hacia los valles azucareros de la costa. Hasta después de la Primera Guerra Mundial, este flujo migratorio, que periódicamente aumentaba hasta semejar una invasión o decrecía, casi hasta extinguirse, según acontecía en la industria azucarera, fue la que proporcione las bases para el surgimiento de un nuevo proletariado rural en el norte. Clarent, 1970. Muchos autores coinciden en sostener que, en términos generales, este sistema funcionó de manera despiadada pero eficiente, y su éxito devino en gran parte por su capacidad de engarzar las necesidades de la economía campesina con el trabajo asalariado en la costa, mediante el atractivo del adelanto monetario o de artículos de consumo, más la oportunidad para el campesino de trabajar estacionalmente en su parcela en la sierra. Clarent, 1970. Y eso me recuerda que justamente estos nuevos inversionistas tuvieron varias denuncias porque les pagaban con cosas y les daban permisos, ¿no? Por ejemplo, les daban bonos, ¿no? En vez de darte el dinero que te habían prometido, yo te doy un bono. Y esto pasó, por ejemplo, creo que con los Hillmeister en el Valle de Chicama, unas compañías azucareras, en el que terminan siendo prácticamente forzados a trabajar y pagados, forzados a recibir de los productos de primera necesidad para la casa, en vez de recibir su dinero, ¿no? Entonces, o sea, analícenlo. Estamos pues ante una fuerza de trabajo no desarticulada totalmente de sus medios de producción. Más aún en este enganchado, en su relación con el enganchador, contraía deudas y compromisos que le recortaba libertad de movimiento. Y el salario que obtenía era mixto, alimentos y dinero, fijados a largo plazo. En ese sentido, la condición de esta mano de obra era básicamente semi-proletaria. Vivía de la parcela y del salario, situación que no lo caracteriza a ser un proletario típico. Por otra parte, el trabajo temporal que realizaba no era suficiente para determinar la proletarización, porque al trabajar medio tiempo y trabajar el otro medio tiempo en su parcela, pues no cumplían con lo que normalmente deberían de ganar.
Como tampoco es solo el trabajo salariado para que existan relaciones de producción capitalistas, el salario debe ser permanente o esencial, justamente lo que decía. Más aún, debe existir la separación de sus medios de producción y un mercado libre de la fuerza de trabajo. Burga 1978, Montoya 1980. Ahí está. Durante las primeras décadas del presente siglo, los hacendados utilizando este tipo de mano de obra llevaron a cabo una forma específica de acumulación de capital. En el transcurso de todo este periodo, la mano de obra enganchada estuvo expuesta a condiciones extremas de sobreexplotación. Por ejemplo, el aumento de las tareas, malos tratos, castigos físicos, enfermedades por condiciones insalubres y abusiva congelación de sus salarios, que fueron características inherentes al trabajo que realizaba. Desde este punto de vista, Mariátegui tenía razón cuando sostenía que la agricultura de la costa había evolucionado con prontitud respecto a técnicas de cultivo del suelo, de la transformación y el comercio de los productos, pero en cambio se había mantenido demasiado estacionaria con respecto al trabajo. Mariátegui, 1957. En condiciones tan adversas durante los primeros años del presente siglo, acontecieron distintas formas de protesta, teniendo una expresión explosiva en el Valle de Chicama en 1910. Se produjeron brotes espontáneos de violencia, breves y carentes de un plan de organización trascendente. En estas acciones, los enganchadores y sus campos, como signos de explotación, eran los primeros en sufrir los efectos de las iras de los braceros. Claren, 1970. Posteriormente, estos movimientos espontáneos fueron progresivamente organizándose. Se forman las sociedades obreras de auxilios mutuos y cajas de ahorro, constituidas por obreros, braceros y empleados, que según Díaz Ahumada fueron las primeras organizaciones sindicales camufladas del Valle de Chicama. Díaz Ahumada fue el que dijo eso. En este caso fueron los obreros de talleres, secundados por los de fábrica y campo de la Hacienda Rom, los que tomaron la iniciativa. Fueron de los reclamos de salario y estabilidad. Los trabajadores exigieron la jornada de 8 horas de trabajo y mejores condiciones de vida. Las grandes movilizaciones de masas y acciones violentas que caracterizaron estos conflictos arribaron a la constitución del Sindicato Regional de Trabajo como organismo de centralización y dirección de las luchas laborales. En estas jornadas, las ideas anarquistas y el influjo de la ideología socialista de la revolución bolchevique jugaron un papel determinante en la conciencia de los principales dirigentes obreros. Díaz Ahumada. Claren, 1970. Ramos Raúl, 1987. Moya. La crisis económica de los años 30 condujo a una polarización social y política que culmina con el enfrentamiento de las fuerzas oligárquicas versus campo popular. Bueno, vamos a tener que dejarlo aquí por ahora. Nos vemos en el próximo episodio y pórtense bien, terrícolas, que nada les cuesta. Chau, chau.